Ok, entonces como les comentaba, buenos días. Estamos viendo ahorita la plataforma para que vean una actividad que les dejé. Alguien me preguntaba por WhatsApp respecto a las lecturas. La lectura de hoy se las dejé específicamente para que la leyeran ahorita. O sea, no, esa sí fue pensada, vamos a decir, para que fuera dentro del horario de clase. Pero normalmente, por ejemplo, ahorita que ya se viene el fin de semana largo para ustedes, entre comillas, o sea, porque de aquí no nos vemos hasta el siguiente lunes, seguramente les dejaré algunas lecturas que van a poder hacer con tiempo, entonces no tienen que preocuparse tanto por la presión de que sea el mismo día o que sea dentro de una hora determinada. Y normalmente tampoco son tantas hojas. Eso sí, para mí no son tantas hojas, significa que son 10, 5, 6 hojas, ¿no? Normalmente cuando digo que no son muchas es porque no pasan de 10. Y como van a tener varios días libres de esta materia, pues pueden dedicarle 2, 5, 10 minutos en las noches a leer un rato y ya, ¿no? No necesitan estar pegados o leérselo todo de golpe. A diferencia de lo que sí pasa, por ejemplo, ahorita en clase. Les puse un foro para que anoten sus cuentas de Twitter, inclusive aunque ya me las hayan pasado. Esto es para que yo tenga una lista y sepa quiénes son de este grupo en Twitter. Y no, ¿cómo se llama? Confundirlos con los de otros grupos. Que bueno, si llevan lógica los otros grupos no va a haber problema, pero sobre todo para no confundirlos con tal vez otros contactos que tenga, pues que no tiene nada que ver ni con la universidad ni con las clases, ¿no? Profe, Y mande. ¿Será que pueda subir mi cuenta? Bueno, pueda poner mi cuenta de Twitter, después de la clase, es que no la he creado. Ah, sí, sí, no se preocupen, o sea, pero ya está aquí el foro, ¿ok? Ah, ok, ok. Después de la asistencia, la primera clase que fue el 20, está abajo está el foro, luego sigue la lectura que acaban de hacer, y de ahí sigue la asistencia. Si no han puesto su asistencia, cuando acabe la videollamada pueden anotarla, la asistencia Ok. de la clase de hoy, porque toda esa asistencia yo luego la paso al programa que utilizamos, porque es otro programa en el que ponemos las asistencias. Y pues ya vieron que aquí está el enlace de la sesión 2, ¿no? El enlace, por cierto, es siempre el mismo. Si por alguna razón yo olvidara ponerlo, es igual, es el mismo de siempre. Si se dan cuenta, este enlace es exactamente el mismo de acá arriba, que por cierto ya subí la clase grabada la vez anterior. Es el mismo, simplemente lo que hago es cambiarle la fecha y pues el número de clase. En este caso, pues es la clase 2. Dicho esto, veamos un poco lo que estuvieron leyendo. Por cierto, aquí van a ver cosas en mi plataforma que obviamente ustedes no pueden ver porque pues ya es nivel administrador de clase. Entonces no se preocupen si de repente ven que hay alguna actividad que no había. A ver, veamos. ¿Esta es la lectura que estuvieron haciendo? Sí se ve la lectura, ¿verdad? Del libro. Ok, esta es toda la primera lectura. Se dan cuenta que hay unas actividades que no les he pedido que hagan, pero pues básicamente te explica la historia de la lógica. Creo que hay una parte que les pedí que se saltaran, que era toda esta parte inicial. Y comenzamos más o menos como por acá, ¿no? Entonces eso es de la filosofía, o sea, todo eso les pedí creo que se lo salten. La definición de lógica, esto ya lo habíamos platicado la vez anterior, pero sí nada más como para recalcar que la lógica pues va a ser aquella disciplina o ciencia que estudia las formas del pensamiento o estructuras mentales. Es una disciplina formal, eso ya lo habíamos dicho. De hecho, también vuelve a mencionar lo que habíamos visto de las estructuras del pensamiento y de, ¿cómo se llama? Los factores que son el sujeto pensante, el proceso o actividad psíquica, el objeto que se piensa, el lenguaje, lo dice con otras palabras, pero es la misma idea, y el pensamiento en sí mismo, que es justamente lo que le interesa a la lógica. De hecho, aquí les trae otra definición más que dice que es la disciplina filosófica que estudia las formas o estructuras del pensamiento. ¿Ok? Esa parte ya la hemos visto. También aquí solamente le agrega el que es filosófica, porque es parte de la filosofía. Y por acá... Aquí menciona esta parte del contenido, el contenido, o sea, la forma es lo que estudia la lógica, pero el contenido es otra. Ahorita voy a explicar más profundamente esta parte, porque lo mencioné la vez anterior, pero no fue tan profundo, entonces sí creo que va a ser necesario mencionarla un poco. Y pues básicamente lo que ustedes leyeron, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar ya con esta parte. Eso solamente es como para que vean o repasen esto. Me parece que acabamos con esto de que dice lógica formal y material, pero no recuerdo bien. Ok, les termino de compartir esto. La última cuestión.
¿Vieron que les dejé una tarea ya? Sí. ¿Dónde está la tarea? Sí, la vi. Profe. Les explico así muy rápidamente de qué consiste esta tarea. Que esa sí es tarea, se tienen una semana entera para poder hacer. La única cuestión es que es una tarea colaborativa. Entonces, no quiere decir que lo tengan que hacer todos al mismo momento, pero sí pueden dividirse los conceptos para luego irlos subiendo cada quien. Pero, pues, en teoría es colaborativa. O sea, se supone que todos pueden participar. Mi sugerencia es que ustedes se dividan los conceptos, es decir, que algunos busquen unos, que otros busquen otros y así, ¿no? Va a ser más fácil. Entonces, básicamente, este es un glosario. Ustedes entran y pueden armar lo que sería una serie de entradas, como si fuera un pequeño diccionario, solo que hecho por ustedes mismos. Entonces, pues ustedes comienzan a añadir entradas. O sea, le dan aquí añadir entrada y les va a abrir una pantalla que es donde pueden escribir. Esta pantalla donde pueden escribir, pues va a poner toda la investigación que hagan. No tiene que ser una definición tan compleja, pero sí por lo menos lo suficientemente precisa para que les sirva. Les comentaba aquí en una nota de pie de página que es importante que no sean en diccionarios comunes. Y de hecho les dejé 3 enlaces de diccionarios de filosofía, que no quiere decir que sea la única fuente de donde pueden tomar, pueden buscar de otras fuentes, pero sí traten de que sean páginas especializadas. Por ejemplo, ya que le di a añadir entrada, ya les abre esto. Aquí pondrían el concepto, digamos el concepto lógica. Aquí ponen la definición o todo lo que hayan investigado. Aquí le pueden poner palabras claves si quieren, pero esas no son importantes. Y le dan guardar cambios y listo. Se guarda como si fuera un diccionario. Entonces ya cuando alguien quiera revisar la página, cuando alguien quiera revisar, por ejemplo, el concepto de lógica, lo va a poder encontrar aquí mismo, ¿ok? Entonces ya aquí les va a aparecer, ¿cómo se llama? Todas las entradas que haya y de acuerdo a las letras. Hasta ahí creo que no tiene ninguna complicación, simplemente sí fíjense que sean definiciones tomadas de diccionarios especializados, como pueden ser los diccionarios de filosofía que les he puesto acá, o que tengan que ver con páginas que se dedican justamente a la filosofía o a la lógica, que es parte de la filosofía también, para que no vaya a haber complicaciones. Es lo que les decía de la otra vez, o sea, el concepto de demostración nosotros lo entendemos de una manera en sentido cotidiano y otra cosa es como se entiende realmente ya estudiando la disciplina. Lo mismo pasa con el concepto principio, con el concepto sustancia o el concepto accidente. ¿Ok? Entonces, para que no vaya a haber una pérdida o que me ponga aquí accidentes, es lo que pasa cuando alguien no se cuida. Bueno, pues obviamente no es el concepto que estamos buscando en ninguna materia que tenga que ver con filosofía, ¿no? Entonces, sí es importante simplemente buscarlos. Si por alguna razón no encuentran alguna de ellas, entonces ahí sí ya acuden pues, a cualquier diccionario que les pueda ayudar y ya yo ya les estaré diciendo si es correcto o no. ¿Ok? Pero básicamente es eso, realmente no está tan complicado, más bien aquí la cuestión es pues que tienen que dividírselos de tal forma que todos trabajen, porque la calificación de esta tarea es grupal. Es decir, si el grupo saca 10, pues todos tienen 10 en esta tarea. Si saca 9, pues todos tienen 9. Y así, porque es grupal. Si alguien no trabaja, pues entonces me dicen y ya ahí no le pongo calificación. ¿Ok? Pues básicamente es todo de esta parte, creo que es. ¿Aquí hay alguna duda de la tarea? Profe, Mande. Cuando vi que le dio para subir un significado, ¿solo es uno por persona o se pueden subir otra vez otro? Les di la autorización de que puedan repetir, me parece. No, les di la autorización de que puedan comentar. Entonces, si alguien ya subió uno, pueden comentar en el que ya subió la persona. Por eso les decía, mejor pónganse de acuerdo para dividirse. Digamos que a uno le toca investigar estos 3, o sea, lógica, ciencia, forma y pensamiento, a otro estructura, concepto y axioma y así, ¿no? Eso depende de quiénes están inscritos en el curso. Tengan presente que Oscar, es Oscar, ¿no? Ajá. Oscar, por cuestiones personales, no puede estar ahorita con ustedes, entonces a él no lo cuenten, porque él está los sábados, por el momento. Entonces, hagan cuenta que él no existe para ustedes, para su grupo en ese momento no existe, no porque no sea de su grupo, sino simplemente porque por otras cuestiones ha tenido que pasarse al sábado momentáneamente. Entonces, divídanselo entre ustedes
los que sí están, vamos a, entrando a clases. Y así cada quien busca, así para que no choque, vaya. No vaya a ser que uno ya puso un concepto y pues tú estás queriendo buscar exactamente el mismo concepto que ya buscó tu compañero. Lo que sí pueden hacer es poner comentarios. Por ejemplo, que ya alguien subió el concepto de lógica, pero tú encontraste una precisión mejor o un concepto mejor o otro diferente. Puedes añadirle un comentario diciendo, encontramos también que puede ser bla, 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 ¿no? Y ya pones el comentario. Eso sí se los va a permitir la plataforma. Pues sí pueden añadir Entonces, comentarios. ¿puedo subir una definición y después otra? Sí, sí puedes. Ah, ok. Ustedes suben una y luego suben otra. Lo único que creo que sí les va a rechazar es cuando es la misma definición. Esa sí se la rechaza. Pero si son diferentes definiciones, por ejemplo, que tú subes el concepto de definición, el concepto de definiendo o el de definiens, te puede permitir subir tantos como tú quieras. Son independientes. Mientras no sea el mismo, mientras no sea el mismo, no hay problema. Ok. ¿De acuerdo? Ok, comencemos entonces con lo otro. Más bien, continuemos con lo otro. Con esto terminaríamos lo que es la primera... No, creo que no es la primera. No, todavía estaremos a la mitad de la primera unidad. Esta parte ya la había explicado, pero me voy a enfocar ahora no solo en las relaciones, sino también, vamos a decir, en sus extremos. Por eso voy a utilizar exactamente las mismas diapositivas. Ya habíamos hablado de la teoría del conocimiento, ¿ok? O sea, ya había dicho que esta ya la llevaron ustedes en segundo cuatrimestre. Ya habíamos comentado que es también una rama de la filosofía, aunque normalmente la conocemos nosotros en filosofía con otro nombre, que es la de... Entonces lo voy a escribir acá. A esta que se llama teoría del conocimiento, nosotros en filosofía la llamamos noxiología. Noxiología. O también se le suele conocer como epistemología. Aunque no me parece tan correcto ese nombre, pero bueno. Epistemología. Ok, esta disciplina que ustedes, bueno, esta materia, en este caso que ustedes ya llevaron, tiene estos otros dos nombres. Noxiología viene de noxis, que significa conocer o conocimiento en griego, más bien conocimiento en griego. Epistemología viene de episteme, que significa ciencia. Por eso es que digo que no debería ser epistemología, aunque van a encontrárselo con este nombre normalmente, y no tanto con el de arriba, por alguna extraña razón. Entonces, normalmente le llaman epistemología general, y ya cuando se refiere a filosofía de la ciencia, pues ya le llaman filosofía de la ciencia. Pero en general eso de epistemología se refiere a el conocimiento científico. No importa cuál de los dos conceptos usen, es exactamente lo mismo, teoría del conocimiento. Ya habíamos dicho que tienen relación porque al fin y al cabo se tocan en un punto, y ese punto era justamente el juicio, y que al fin y al cabo lo que nosotros conocemos tiene que pasar por un proceso, que es justamente lo que... Un proceso no solamente psicológico, sino también un proceso de una estructuración, y que por lo tanto es justamente lo que estudia la lógica, que esa estructura sea correcta, y por otro lado el dato del conocimiento nos pregunta si el conocimiento tiene una validez, si es siquiera posible conocer, y mencionábamos que entonces va a haber diferentes corrientes. La vez anterior no las dije, pero sí es importante que recuerden un poco esas corrientes para que se entienda a lo que voy a... Ahorita para que vean la diferencia entre verdad formal y verdad material, que es lo que me interesa de esta parte. Ustedes debieron haber visto por lo menos, porque no sé quiénes dio la materia, escepticismo. Por lo menos tenían que haber visto lo que son las corrientes, las principales. Racionalismo, empirismo. ¿Recuerdan estos nombres que estoy poniendo? Más o menos. Más o menos. Bueno, pero sí recuerdan haberlos leído o visto. Sí. Sí. De acuerdo. Ok, entonces tenemos estos de acá. Hay más, pero me voy a quedar solo con estos, que son los que normalmente se enseñan, porque los otros son como que algún derivado de estos. Ok, tenemos estas 5 corrientes, ¿de acuerdo? De estas 5 corrientes, cada una tiene un problema de lo que llamamos el conocimiento. Y esta parte de alguna manera es un repaso de la materia, ¿no? De teoría del conocimiento.
pero tiene que ver con lógica porque afecta en su forma de concebir justamente cómo piensa el ser humano y si es posible o no conocer. Por eso es que ahí tiene su relación, pero a la vez su diferencia con la teoría del conocimiento. Entonces, el escepticismo básicamente sostenía que el conocimiento no es posible. Entonces, no se puede conocer. Así de fácil y sencillo. Lo opuesto al escepticismo era el dogmatismo. Ese no lo voy a escribir. Entonces, el escepticismo negaba la posibilidad de poder conocer algo. Y había grados de escepticismo. Hay grados. El escepticismo radical te diría que no puedes conocer absolutamente nada y por lo tanto tienes que ser como una planta. No tienes por qué hablar, ni comentar, ni decir nada porque lo que tú digas no tiene sentido ya que no podemos conocer absolutamente nada de la realidad. Obviamente eso sería muy radical y no todos llegan a eso. Entonces el escepticismo tiene otros hijitos. Uno va a ser el relativismo y otro va a ser lo que sería el subjetivismo. El relativismo básicamente nos dice que cada quien tiene su verdad y es igual de verdadero. Entonces si tú dices que el semáforo es verde y yo digo que es rojo, ambos tenemos la razón porque así lo vemos cada uno. Como se darán cuenta, el relativismo lleva automáticamente o conlleva automáticamente el subjetivismo, es decir, solamente me limito a lo que yo puedo conocer y esa es la verdad que puedo conocer. No se puede transmitir a otros porque lo que yo conozco no lo puede conocer alguien más. O sea, no me va a entender jamás porque no puede vivir mi propia experiencia. Y por lo tanto, pues, nos quedamos encerrados en nosotros mismos y nuestro pequeño pensamiento. Esos son los dos hijos del escepticismo. Entonces, relativismo, todo es igual de verdadero, y subjetivismo, solamente es verdadero aquello que yo puedo, aquello que yo he experimentado y vivido por mí mismo. Y por lo tanto, esa postura nos dice que no se puede conocer. Incluso con todos sus hijos nos está diciendo que al final no se puede conocer, o que si se puede conocer algo, no lo es del todo, es decir, ¿no? Lo contrario mencioné que es el dogmatismo, que aquí no lo escribí, pero el dogmatismo nos dice que tú puedes conocer la realidad tal cual es, sin ningún criterio, sin ningún problema de conocer, y básicamente pues cae en lo opuesto. Es decir, tú asumes que las cosas las conoces al 100% y pues, por lo tanto no requieres filtrar ninguna información extra. Si esto lo lleváramos al plano psicológico, podríamos decir que son gente que son cuadradas, ¿no? Bueno, el término psicológico más adecuado sería de pensamiento rígido. No son capaces de poner en duda lo que piensan o lo que creen, porque eso pues rompería todo su esquema mental, ¿no? Eso sería, vamos a decir, a nivel psicológico, pero en filosofía es dogmatismo y tiene tanta validez como el escepticismo en cualquier caso. Luego tenemos estas de acá. Asumiendo que sí podemos conocer algo, pero que lo que conocemos tiene que pasar por un filtro, tenemos entonces todas estas corrientes de por acá, de las cuales el racionalismo, como su nombre lo indica, dice que solo se conoce por la razón. Okay. Supongo que aquí ya se van acordando más o menos de lo que vieron aquella vez. Luego en el empirismo va a ser lo contrario al racionalismo, es decir, solo se conoce por la experiencia. Es semejante al subjetivismo que habíamos mencionado anteriormente, con la pequeña diferencia que ellos ponen el énfasis en lo que está fuera de nosotros. Entonces, como está fuera de nosotros, quiere decir que no, o sea, que si yo digo que el semáforo está en rojo, otra persona distinta de mí puede decir que el semáforo está en rojo también. Y que por lo tanto yo estaría diciendo la verdad, porque tenemos la experiencia del rojo. Aun cuando no veamos el rojo con la misma intensidad o la misma forma, pero podemos estar de acuerdo en que lo que está afuera es algo distinto de lo que yo soy. Y por lo tanto, pues ellos dicen que solo se puede conocer por la experiencia. Por experiencia entiéndase normalmente la experiencia sensible. Que tú puedas tocarlo, que tú puedas medirlo, que tú puedas sentirlo, palparlo, verlo, visto. Pero como es algo objetivo, entonces se puede compartir, a diferencia de lo que pasa con el subjetivismo, que queda encerrado en tu burbujita y no puedes compartirlo con nadie, porque al fin y al cabo lo que tú vives o experimentas, no, de acuerdo con ellos, pues no es posible de ser compartido con otros. Luego tenemos el realismo. El realismo básicamente dice que el conocimiento es trascendente. Ahora te voy a explicar a qué me refiero con trascendente para que no haya confusiones, porque este concepto se utiliza en muchos sentidos, inclusive en filosofía. Y el idealismo dice que el conocimiento es intranscendente o que es intranscendente.
De hecho, creo que el concepto no es intrascendente, pero bueno. Perdón, no es intrascendente, es inmanente. Inmanente, ya. Ok, de estos dos, ¿qué significa que el conocimiento sea trascendente? El realismo afirma que lo que existe, existe fuera de ti y que tú conoces aquello que está fuera. Por eso es que es trascendente, perdón, porque sales de... voy a decirlo de forma metafórica, no es que sea así, pero como que sales de ti mismo para tomar lo que está fuera, ¿ok? O sea, tú tienes realmente un contacto con la realidad y tomas de esta realidad y la haces tuya. En cambio, el idealismo te dice que tú no puedes conocer nada que no esté en tu conciencia. Lo cual hasta cierto punto sí es cierto, con el pequeño pero de que lo que está en la conciencia tuvo que haber venido de algún lugar, no vino de la nada, ¿no? Entonces, pues esto ya se los debían haber explicado en la materia anterior. Si no, de cualquier manera, seguramente tarde o temprano lo vamos a volver a tocar. Pero el punto es que esta inmanencia hace que la inteligencia solo conozca lo que ha venido o lo que está dentro de su propio entendimiento, sin nada más. Es decir, no es que tú conozcas la realidad, tú solo conoces la imagen de la realidad que captan tus sentidos, pero no sabes cuál es la realidad. Esta parte va a quedar más clara cuando explique la cuestión del concepto, pero eso va a ser en la siguiente clase. Entonces, pues no se preocupen tanto por eso aún. Pero sí entienda la idea de que aquí tú estás encerrado en ti mismo, y en el realismo tú conoces la realidad que está fuera de ti, por lo tanto sí podemos conocer la verdad como tal, o el ser de las cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de lógica si al fin y al cabo es historia del conocimiento? Que justamente por lo mismo van a tomar de diferente manera cómo funciona el entendimiento humano, ¿ok? Y por lo tanto, ¿cuáles serían? No tanto las reglas de la lógica, sino el origen de ciertas cuestiones. Por ejemplo, cómo se explica el origen del concepto cambia en el empirismo, cambia en el idealismo y cambia en el realismo. Inclusive cambia con el racionalismo, porque el racionalismo va a decir que tú ya conoces las cosas, ya sea por una idea innata, como diría Descartes, o Descartes, que es la pronunciación correcta. Pues una idea innata es que tú ya naciste con ella. ¿De dónde vino esa idea? ¿Quién sabe? Pero ya naciste con ella. De hecho, Descartes va a decir que viene de, pues básicamente de Dios. Otros filósofos racionalistas van a decir que aunque no naces con ellas, ya las tienes por una intuición directa. ¿Ok? O sea, esa intuición la da, por ejemplo, en el caso de Malebranche va a decir que está en Dios. Si eres Leibniz, pues vas a decir que esto pues viene de otro lugar, porque básicamente también es por la razón. Pues básicamente todos coinciden en que tiene que ser algo que no pase por la experiencia de los sentidos. El caso contrario es el empirismo. El concepto viene de simplemente puras experiencias sensibles, ya sea sensibles exteriores o interiores, pues que uno comienza a unir y las va haciendo más complejas hasta que un concepto se vuelve demasiado complejo y creemos que es abstracto cuando en realidad es simplemente una mezcla de muchos conceptos y de muchas sensaciones más sencillas que fuimos uniendo hasta crearnos una idea de un concepto diferente. ¿Ok? Eso ya lo voy a explicar posteriormente, ahorita no se preocupen por esa parte. Pero lógicamente afecta en la forma como se considera la lógica. Pero hay otro punto importante que nos lleva a esta cuestión. ¿A qué nos lleva todo esto al fin de cuentas? La cuestión de la verdad, que lo vamos a ver cuando toquemos el juicio, pero que es importante para entender la diferencia entre teoría del conocimiento y lógica. Básicamente hay dos tipos de verdad en lógica. Ya cuando vean ontología o metafísica van a ver que no es así del todo, pero para que se entienda la idea. Tenemos la verdad material y tenemos la verdad formal. La teoría del conocimiento busca la verdad material. Por eso es que le da tanto énfasis en si podemos conocer o no las cosas que están fuera de nosotros. O inclusive, inclusive conocernos a nosotros mismos. Entonces, a ellos les interesa conocer que exactamente exista o que se pueda conocer el ser como tal, ¿ok? Esa es la verdad material. O a eso se refiere con esta verdad material. Entonces, la teoría del conocimiento se va a enfocar justamente en esto. O sea, ¿qué es la verdad? Lógicamente, la esencia de esta verdad, que es lo que venía por acá, si es posible conocer esta verdad, etc. Entonces, esa sería la verdad material. No se dejen llevar por la palabra material en el sentido que sea una cosa como tal, sino se refiere a que realmente nosotros conocemos la realidad como tal. Ese es el problema de la teoría del conocimiento. En cambio, a la lógica le interesa la verdad formal.
¿Ok? Y la verdad formal va a ser otra cosa completamente distinta. Es decir, lo que le interesa a la lógica es que haya una congruencia del pensamiento. Y que esta congruencia pues tenga relación con esta verdad material, pero dependiendo la corriente no le va a ser indispensable. Y eso ya lo veremos posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí verdad formal. Aquí por verdad material entiéndase la existencia o no del objeto, bueno, los objetos del conocimiento. Recuerden que si en algún momento se pierden pueden interrumpirme para que les explique. Mientras que aquí la verdad formal pues se refiere a las relaciones que creamos entre conceptos. Es decir, el juicio. Por cierto, ya cuando veamos el razonamiento, vamos a ver que la verdad formal es distinta de la validez. Que la validez es otra cosa. Aunque sí tienen relación. O sea, no, quiere decir que son distintas, sí, pero tienen relación. Porque al fin y al cabo, la intención es justamente que la verdad formal, bueno, para que exista esta verdad formal es porque la relación entre los juicios es verdadera. Es decir, no solamente es verdadera en cuanto a lo lógico, sino que es verdadera porque realmente los objetos tienen esa característica. Por ejemplo, yo podría decir la mesa es roja, ¿ok? Si fuera únicamente lógico, pues puede ser que tenga sentido, o sea, que se pueda decir esta característica a partir de, ¿cómo se llama? A partir de lo que sería, pues, el concepto mesa, vaya, que no es contradictorio que pueda ser roja la mesa. En cambio, para que tú tengas realmente una validez como tal, o que tenga una fuerza este juicio, pues tiene que coincidir con lo que hay en la realidad, es decir, que efectivamente este objeto llamado mesa sea de color rojo en la realidad y no solamente en mi juicio. Entonces, hay una relación entre estos dos, porque para que algo sea verdad, tiene que coincidir lo que está fuera de mí con lo que yo estoy pensando. Por lo tanto, la verdad y el error solo existe en el juicio. ¿Ok? Pues básicamente esta es esta parte, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento de, pues de justamente lo que es la teoría del conocimiento o lo que es esta diferencia entre verdad formal y material? No. Ok, déjame checar el chat porque creo que ya hay dos dudas. Ok. No hay dudas. Ok, de acuerdo. Entonces no hay dudas. Paso entonces al siguiente tema. Ya habíamos visto también que existe una relación con la psicología. Esto me la voy a saltar por un momento. No, mentira, no me la voy a saltar. Sí necesito mencionarlo. Ok, existe una relación con la psicología, ya lo habíamos dicho también. La psicología se enfoca más bien en el proceso como tal. Y por lo tanto, como se enfoca en el proceso fisiológico que se da inclusive, pues más bien no es que estudie las estructuras del pensamiento como tal. Es decir, a la psicología no le interesa tanto la validez o invalidez, sino cómo funciona el proceso. Este proceso pues ya va a ser más, ¿cómo se llama? Sí se puede estudiar empíricamente, es decir, se puede utilizar el conocimiento científico para eso, más bien se puede hacer experimentos, otras cosas para eso, pero esas ahí donde se juntan. Es decir, al fin y al cabo la psicología también estudia los procesos del pensamiento, pero estudia justamente eso, los procesos, no la estructura en sí misma, el por qué tiene que ser de esta manera y no de otra. Puede descubrir por qué el cerebro funciona de tal manera, por ejemplo, acudir a la evolución para decir, pues que nuestro cerebro ha evolucionado para esto, esto y esto, y que funcionó para esto, etc., ¿no? Podemos definir inclusive la inteligencia desde un punto de vista operacional. No sé si ya llevaron filosofía de la ciencia, pero... ¿Ya llevaron filosofía de la ciencia? La estamos cursando ahorita también. Ok, le están cursando ahorita. ¿Ya vieron o ya conocen la definición de un concepto operacional? No, creo que no, todavía. Platíquenme un poco qué es lo que han visto hasta ahorita en filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia, Es que empezamos igual el lunes. el lunes, ajá. Pero lo que vieron, ¿qué fue? O sea, lo que vieron el lunes.
Pues fue muy parecido a lo que nos estaba diciendo usted, porque estábamos viendo también lo que es la epistemología, la filosofía, el método socrático. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Pues sí, entre mis apuntes eso es lo que tengo. Ok. Bueno, sí es importante. Yo sé que tal vez nunca se los dicen, o nunca se habían dado cuenta, no sé. Recuerden que todas las materias que llevan tienen una relación. Entonces, por ejemplo, lógica, pues también va muy de la mano con filosofía de la ciencia, porque la lógica, lo que les decía la vez anterior, la lógica, dentro de la lógica se encuentra la metodología de la investigación. Y la metodología es algo que tiene que tener toda ciencia, entonces ahí está el contacto, ¿no? Además de que cualquier disciplina científica maneja conceptos. Lo que pasa es que los conceptos científicos son distintos a los conceptos filosóficos, y justamente ahí entra la cuestión. Seguramente lo van a ver más adelante, no creo que no lo vean, porque es parte del programa. Pero más adelante van a ver lo que les estoy comentando de los conceptos, ¿ok? De los conceptos científicos en este caso. Es decir, también la ciencia para existir necesita fuerzas de dos cosas. Necesita que exista la lógica, o dar por hecho que la lógica sirve, y dar por hecho que las matemáticas sirven. Porque si no hay matemáticas y si no hay lógica, no importa la ciencia que seas, no importa si eres una ciencia social o una ciencia natural, te vienes abajo. Necesariamente requieres ya sea cualquiera de las dos. Que de hecho, inclusive siendo psicología, requiere las matemáticas. Entonces, bueno, el punto es que pues ahí tenemos la relación, ahí tenemos que sí hay una cuestión que tiene que ver mucho con esto, de cómo se crean los enunciados científicos, cómo se crean las teorías, etc., ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay un problema en el caso de la psicología. O sea, sí, ya sabemos que la psicología y la lógica van de la mano porque una estudia el proceso, la otra estudia las estructuras como tal. La psicología lo tiene que hacer operacional, que es ahí donde les decía lo del concepto operacional. Es decir, que se pueda, como hay ciertas realidades que no puedo estudiar directamente, lo que hago es, en cambio, estudiarlas por sus operaciones. Ese es el caso de la inteligencia. La inteligencia, si yo la defino filosóficamente, es una facultad también, una facultad que te permite conocer el ser de las cosas. Pero este concepto es muy abstracto, entonces científicamente no te sirve. Para poder estudiarlo científicamente no te sirve. En cambio, ¿qué es lo que sí podemos observar, tocar, medir, palpar? Pues vas y experimentar, obviamente, o sea, hacer experimentos, pues básicamente la operación. Es decir, si yo te pongo un problema, por ejemplo, de 2 más 2, tienes que ser capaz de ver que hay una relación. Si yo te pongo un patrón, tú tienes que ser capaz de poder ver ese patrón. Y hay muchas teorías sobre cómo funciona esto en psicología, que se ve normalmente cuando vemos pensamiento y... Memoria y pensamiento creo que se llama la materia, no me acuerdo bien. Pero el caso es que hay una materia exclusivamente para ver ese tipo de temas, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, hasta ahí van de la mano y hasta cierto punto la lógica, como les expliqué la vez anterior con los pensamientos distorsionados, tiene completa relación con la psicología. Es decir, puede haber un punto de coincidencia. Porque si de repente y también con la teoría del conocimiento, porque si de repente lo que la persona te está diciendo, aunque sea coherente, no existe en la realidad, digamos un paciente que te dice, yo sé que tal vez no todos van a psicología clínica, pero supongamos un paciente que te dice que está viendo elefantes rosas y te crea una historia coherente, pero tú ya sabes que los elefantes rosas no existen en la realidad, ¿me explico? Por mucho que la historia sea coherente, que tenga todo el sentido del mundo, que tenga lógica, está partiendo de una idea que no existe en la realidad, algo que está fallando en su forma de captar las cosas. Y que por lo tanto nos lleva al problema de la teoría del conocimiento. Y luego nos lleva al problema de que a pesar de la coherencia lógica, sigue siendo una cuestión de que no coincide con la realidad y por lo tanto, psicológicamente decimos que tiene probablemente esquizofrenia o cualquier otro trastorno que cree alguna... No es una ilusión, es bueno, esa fue la palabra. Bueno, el caso es que cree justamente esta experiencia, ¿no? Que no tiene una alucinación, perdón, o sea, que no tiene un objeto que active el sentido para que lo esté viendo. O sea, no existe el elefante rosa, en pocas palabras. Y por lo tanto, te lo estás inventando en tu cerebro. Eso se los comento porque yo he tenido justamente pacientes que han sufrido, bueno, en este caso no era esquizofrenia, era bipolaridad, pero en algún punto la manía o el aspecto maníaco de la bipolaridad la ha llevado a, sobre todo al principio de que tuvo estos episodios bipolares, la llevó a ver cosas. Y esta paciente pues básicamente veía demonios.
porque pues era una paciente muy apegada a su iglesia, era una iglesia evangélica. De hecho, como ella veía demonios y no sabía de qué se trataba, y los veía como si fueran de carne y hueso, es decir, los veía como si realmente existieran, pues la terminaron llevando a su pastor. Su pastor le dejó como 3 o 4 días sin comer nada y apenas le daban agua para que sobreviva. Cuando el pastor, a pesar de todos sus intentos de sacar al demonio, al supuesto demonio, pues no pudo, pues ya fue que mejor les dijo que la llevaran a un psiquiatra, y pues obviamente el psiquiatra ya la analizó y todo y le diagnosticó bipolaridad. Entonces, pues para que vean que sí tiene relación al final, ¿no? Sin embargo, hay un peligro. Ese peligro, y es lo que voy a anotarles ahorita, todo eso ya se los había explicado de alguna manera un poco menos clara, pero se los había explicado la vez anterior. ¿Cuál es el peligro que puede haber en este caso? Vamos a poner aquí peligro. Tenemos el peligro del psicologismo. Que de hecho es creo uno de los conceptos que tienen que buscar. No se los voy a explicar muy ampliamente, pero sí, ¿cómo se llama? Sí, para que tengan presente algunas cosas. Básicamente el psicologismo es hacer depender... Usted lo tiene que buscar más profundo, ahorita yo se lo voy a decir así muy sencillo, pero sí búsquenlo más profundo porque es uno de los conceptos que tienen que buscar. Right. Okay. Hace depender la lógica de la psicología. ¿Por qué es un peligro? Porque la lógica, a pesar de que sí tiene una fuerte relación con la psicología, como he dicho anteriormente, no es y no se reduce a la psicología. ¿Ok? Eso sí hay que tenerlo claro. La lógica tiene su propio ámbito de estudio y es filosófica, no depende de los resultados científicos. Porque los resultados científicos necesitan a fuerza de la lógica. Por lo tanto, es una contradicción que quieras investigar con la propia ciencia que tú que sostienes a ti mismo, ¿no? Entonces, el psicologismo es básicamente eso. Se le llama psicologismo lógico, pero yo lo voy a dejar simplemente como psicologismo. El psicologismo lógico hace depender justamente que todo lo que la psicología descubra sobre la forma como procesamos la información se quiera convertir en leyes lógicas. Y esto no es del todo así. Hay varios autores, pero uno de los principales que ha sostenido esta idea, que no, o sea, como les menciono, no es el único, va a ser uno que se llame Theodor Lipps. Ahorita se los anoto aquí. Ok. Este señor básicamente pues ha hecho esto, o ha sostenido esto, que la psicología, o que la lógica es una disciplina psicológica y no filosófica. Porque según él, da a conocer o conoce solo lo que da la psique y el pensar, y por lo tanto pues se reduce a un hecho psicológico. Es decir, él confunde pensamiento con la estructura de este pensamiento. ¿Ok? Y por lo tanto, pues por eso dice que si la lógica es la cuestión del pensamiento y el pensamiento lo estudia la psicología, pero recuerden que el pensamiento no es lo mismo como lo entiende la psicología que la filosofía, pues entonces a fuerzas es una disciplina psicológica. Básicamente dirían que los objetos lógicos no pueden abordarse con los criterios, la mayoría de los lógicos o de los que estudian lógica se niegan a esto porque los objetos lógicos no son lo mismo que los criterios psicológicos, que aparte tampoco son empíricos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la estructura X o sea, cuando veamos los silogismos, por qué esta estructura que veamos en su momento, ahorita no se los muestro, pero ¿por qué esta estructura X es válida y la otra estructura Y no lo es? Ya luego vamos a ver que hay ciertas estructuras que se consideran que sí son válidas, que la conclusión se sigue de las premisas, y hay otras que de plano no. Y justamente esas son las famosas falacias. Entonces, esto no es algo empírico. Tú no puedes demostrar por qué esto es válido y esto no por medio de la ciencia. Puedes decir cómo funciona el cerebro y por qué lo hace de esta manera, pero no puedes decir por qué tiene que ser válido esta manera y no otra. Entonces, eso, por ejemplo, no lo estudia la psicología, es cosa propiamente de la lógica. Querer reducir la lógica a la psicología sería básicamente eliminar todo esto y pues básicamente aceptar lo que el cerebro capte como real a pesar de que puede ser falso completamente o que no tenga sentido argumentativo alguno.
Además de que muchas de estas cosas son de carácter a priori. Eso significa que no son dadas por la experiencia, sino que ya están antes. Y eso nos lleva entonces al siguiente punto, pero todavía me voy a esperar un poquito. Ok, básicamente en eso ese sería el peligro que podemos llegar a tener. Creer que la psicología explica completamente el pensamiento, que el pensamiento se reduce únicamente a lo empírico y que la estructura lógica debe depender de cómo funciona la psique y no al revés. La psique funciona a través de la lógica, no la lógica a través de la psique. Además de que, obviamente, si la lógica tuviera que reducirse a la psicología, la misma psicología caería por tierra. Porque recuerden lo que les he comentado anteriormente. Para que una ciencia sea ciencia, requiere, entre otras cosas, que tenga lógica, que se da por hecho que existe y funciona, y que tenga, además, la cuestión de matemáticas, que también es lógica, solamente que manejando otro tipo de ideas o de conceptos, que en este caso son cuantitativos. Pero al fin y al cabo, hay una lógica. Si no existiera esta lógica elemental que todo el mundo puede poseer y que se utiliza para hacer ciencia, pues no existiría ninguna ciencia, incluida la misma psicología. Por lo tanto, no puede depender únicamente de lo que sería, ¿cómo se llama? Pues la psicología como tal. ¿Ok? Y por último, recuerden que estoy ahorita diciendo la parte negativa. Ok, ¿dudas de esta parte? Solo si me repite que la parte donde decía que la lógica, ¿cómo era? ¿No necesitaba otras ciencias para comprobarse o cómo era el concepto? No lo dije de esa manera, pero básicamente así como lo acabas de decir, se pueden, o sea, es correcto así como lo estás diciendo. Ah, ok. Perfecto. Porque recuerden, o sea, al final toda ciencia, o sea, ¿qué es la ciencia? No sé si ya tocaban este tema en filosofía de la ciencia, pero seguramente yo creo que ya por lo menos tiene una definición básica de lo que es ciencia, una idea más o menos de lo que se ha de haber dicho, porque seguramente lo primero que vieron es que es la filosofía y que es la ciencia, porque van a hablar de filosofía de la ciencia. Creo yo. Si no, pues ahorita corríjame, ¿sí vieron el concepto ciencia o no lo han visto? Creo que no. Ok. Pregúntenle a su maestro qué es ciencia. Seguramente, vean qué clase les da hoy. Seguramente hoy sí va a tocar el tema, creo yo. Porque es de las primeras cosas que de alguna manera se tienen que tocar, ¿verdad? O debería de tocarse, espero que sí lo toque, porque pues, obviamente filosofía de la ciencia tiene que mencionar que la ciencia. Bueno, el punto es que toda ciencia, yo le voy a decir la definición que yo suelo utilizar cuando doy esa materia. Lo que pasa es que creo que no siempre, ahorita por ejemplo, pues hubiera chocado. Y no es pedagógico que demos dos materias corridas. Pero, ¿qué es la ciencia? La definición que yo suelo utilizar es que la ciencia es un conocimiento sistemático y riguroso. Vamos a decir que esa es la definición más básica, no le estoy añadiendo nada más. Y cuando me refiero a que es sistemático es que tiene justamente una interrelación que depende una de otra y que esta interrelación se ha dado de manera rigurosa. Esto lo hago para incluir cualquier ciencia, llámese matemáticas, llámese la lógica, o sea, que son ciencias formales, llámese las ciencias experimentales como biología, química, etc., o llámese las ciencias sociales como puede ser la sociología, la economía, etc., ¿no? Entonces, esta sistematización y esta rigurosidad se la da justamente la lógica y las matemáticas. Por eso es que la defino de esa manera. Pero en general, si a cualquier disciplina, si a la biología le quitas la lógica y le quitas que recuerden que la metodología es parte de la lógica, le quitas las matemáticas, la biología cae por tierra, serían puras opiniones, porque nunca sabrías si realmente la información que estás obteniendo es real. Lo mismo pasa con la psicología. Entonces, al final, no puede existir ciencia si no existe lógica y, por lo tanto, un método que sea riguroso y que además pues, haga sostener todo un andén de conceptos con los cuales estudiamos y comprendemos la realidad. Ese es el problema de querer convertir, en este caso, por ejemplo, o reducir la lógica únicamente a psicología. Porque además, eso querría decir que estamos encerrados únicamente en nuestra psique. Y la lógica y la filosofía en general nos enseña que no estamos limitados por cómo procesamos la información. Porque de lo contrario jamás hubiéramos descubierto lo que hemos descubierto. Entonces la inteligencia humana de hecho se diferencia en que está abierto a cualquier ser. O sea, técnicamente hablando podemos conocer lo que se nos dé la gana. No lo podemos conocer de forma absoluta, pero mientras exista, y obviamente mientras tengamos o lleguemos a tener o esté en los límites de los sentidos, podemos llegar a conocerlo. Y a partir de ello llegar a conocer realidades que son todavía más abstractas. Por ejemplo, el concepto de Dios.
y ya luego van a ver más adelante, en una materia de filosofía llamada filosofía elemental, el problema de Dios. Pero el problema de Dios no es algo científico, ¿me explico? No es algo que se limita a los sentidos, sino que a través justamente de la razón, partiendo de la realidad, hay quienes han llegado a demostrar racionalmente la existencia de Dios. Demostrar en el sentido de que sus argumentos tienen sentido y se apegan a hechos reales, o bueno, los hechos de la realidad. Lo mismo pasa con los ateos, o sea, también puede llegar a demostrar o a tratar de demostrar que esto no tiene sentido, pero siempre tiene que ser con la razón. Ok, bueno, pasamos al siguiente punto. Pero sí, así como tú lo entendiste, está bien, ¿de acuerdo? O sea, si tú me lo dices así en un examen o simplemente en algún comentario posterior que lo pregunte, así es completamente correcto. Ok, gracias. Ok, a ver. La siguiente cuestión es esta, la de la gramática. Ya mencioné que tiene relación, no es la gramática, aquí voy a poner mejor lingüística porque es que no es gramática como tal, sino la lingüística en general, incluida la gramática. Lingüística. Desde que por gramática me estoy refiriendo a la lingüística y todas las disciplinas relacionadas. La lingüística, la gramática, o sea, todo, ¿no? Todo lo que pueda, ortografía, sintaxis, etc. Ok, ¿cuál es la relación de la lingüística y de todas estas disciplinas similares con la lógica? Ya habíamos dicho anteriormente que nosotros expresamos el pensamiento, ¿ok? El pensamiento se expresa. Y entonces, como nosotros expresamos el pensamiento, viene el problema de qué relación tiene lo que pensamos con lo que expresamos. Bien, esto lo vamos a ver cuando iniciemos con el concepto. Voy a comenzar primero con el problema lingüístico. Muchas cosas se reducen a problemas justamente lingüísticos y que luego llevan a problemas lógicos. Por ejemplo, un malentendido en que yo entiendo un concepto de una manera y tú lo entiendes de otra. Vamos a pensar en lo siguiente. Bueno, no sé si todos, pero supongo que ustedes o algunos de ustedes tienen pareja, ¿ok? ¿Qué pasa cuando uno tiene pareja? Que uno tiene un concepto de cómo debe ser la pareja, ¿ok? O sea, tiene una idea de cómo se supone que son las... No me refiero a cómo quieres que sea tu pareja, porque tú puedes decir, pues, yo quiero que sea blanco, güero, de ojos azules, tipo, ¿quién le gusta? ¿Zac Efron? No sé, bueno, X, ¿no? O un chavo, porque a mí el chavo puede ser gay, ¿no? Bueno, y tal vez un muchacho puede decir, pues a mí me gustan las mujeres o los hombres, así, asado, ¿no? ¿A qué voy con todo eso? Que no me refiero a eso, me refiero a que tú tienes una idea de lo que significa ser pareja. Por ejemplo, tal vez para ti ser novios implica estarse llamando todas las noches, pero tal vez para el otro ser novios implica darte libertad y no estar encima de ti. Es la misma idea, o sea, la misma idea es el noviazgo, ¿me explico? Es el mismo concepto, pero tiene diferente contenido. Y entonces es ahí donde vienen los problemas, porque tú empiezas a reclamar o te empiezan a reclamar por algo que para ti no es parte esencial de la forma como tú comprendes el noviazgo. Pero eso ya es un concepto, ¿me explico? Recuerden que el concepto no es la palabra. Bueno, eso ya lo vamos a ver después, pero el concepto no es la palabra, el concepto simplemente es el contenido. Entonces, nosotros dentro del concepto noviazgo tenemos muchas ideas sobre lo que significa ser novios. Y por lo tanto, si la otra persona no coincide con eso, tenemos un problema que en primer lugar es lingüístico, porque pues obviamente es la misma palabra, pero en el sentido lógico tiene distinto concepto, tiene distintas notas y chocan, pueden llegar a chocar al punto de que sea tan diferente tu punto de vista de cómo deben de ser las cosas o de cómo son las cosas, de hecho, que por lo tanto, y aparte hay un debería, que es un pensamiento distorsionado, que por lo tanto al final terminen haciendo que no haya una comprensión entre los dos. Entonces, una de dos, o te crean muchos problemas y se van solucionando con el tiempo de irse conociendo, si tienes una flexibilidad del pensamiento, o dos, terminan chocando tanto que mejor dices, para aquí yo me voy para mi lado y tú vete para el otro, ¿no? Entonces tenemos que un problema lingüístico, que también es un problema lógico, lleva a un problema, pues, psicológico, porque pues, en este caso estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? En general un problema antropológico. Entonces, ese es un ejemplo nada más, ¿ok? Sí existe una relación. Al fin y al cabo, todo lo que pensamos termina siendo expresado a través de palabras, a través de... No voy a llamar aquí. La diferencia es que aquí estamos hablando del vehículo del pensamiento. Entonces aquí podemos expresarlo por términos, que serían las palabras, en lugar de los conceptos. Más bien, los términos son los conceptos expresados en palabras. Los enunciados o proposiciones.
Y pues aquí los argumentos, ¿ok? Esas son las expresiones. Van a ver que a veces utilizamos el concepto argumentos en lugar de razonamiento, pero en realidad son razonamientos. Son las expresiones de cada una de las partes lógicas. Es decir, el término es una expresión del concepto, el enunciado es una expresión del juicio y el argumento es una expresión del razonamiento. Pero no se reducen a estos. Entonces aquí tenemos el concepto, aquí tenemos los juicios y aquí tenemos los razonamientos. Hasta ahí todo bien. O sea, si hay una relación, yo digo una palabra, yo espero que esta palabra esté escrita de cierta manera. Por ejemplo, ¿cómo escribimos las oraciones en español? ¿Alguien deme un ejemplo de una oración en español? Yo cuidaba mis flores. Ok, yo cuidaba a mis flores. Ok, por ejemplo, esta misma oración, gracias por cierto, esta misma oración, así como la pueden ver de sencilla, se puede analizar desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista lógico. Y muchas veces coinciden. ¿Por qué? Porque en lógica yo puedo saber que esto de acá es mi sujeto. Pero también lo sé en gramática. Es decir, tanto en gramática como en lógica coinciden en esto. Este es el sujeto de la oración. Eso creo que no hay ningún problema. Yo creo que todo el mundo se acuerda de cómo funciona, ¿cómo se llama? La gramática en este caso. Pero este es mi sujeto, ¿ok? Y luego tenemos cuidaba, que cuidaba va a ser un verbo. Esto obviamente si lo vemos desde un punto de vista gramatical nos interesa. Porque nosotros podemos ver cuál es el tiempo de este verbo, cuál es la persona, cuál es el número, coincide con el sujeto o no coincide, qué implica el que sea de esta forma y no de otra, etc., ¿no? Pero aquí tenemos el verbo. Eso sería un análisis gramatical. Este es el verbo. Y luego tenemos esta parte de acá, que es un objeto. ¿Ok? Por un objeto me refiero que es un objeto, en este caso, vamos a llamarle un objeto directo. Es decir, ¿a quién está dirigida esta acción? Entonces aquí tenemos el objeto directo. No sé si recuerden todo esto, pero seguramente si no lo recuerdan tienen que regresar un poquito a primaria, a los apuntes de primaria. Pero eso lo vimos todos, o sea, todos pasamos por eso. Ya sea en la primaria y ya sea en la secundaria, pero cuando llevábamos español tuvieron que haber visto todo esto. Entonces aquí tenemos el objeto directo. ¿Ok? Esto es un análisis lingüístico. Y de hecho creo que es sintaxis lo que estamos viendo. No es tal vez el más complejo, pero nos sirve. Entonces tenemos un sujeto, tenemos un verbo y a este verbo le añadimos que hay una acción que está siendo realizada sobre otro de forma directa. Por eso se llama objeto directo. Si yo hubiera puesto yo compro pan para los niños, pues sería un objeto indirecto. ¿Ok? Ok, todo esto es gramática, todo esto es lingüística. O es parte de la lingüística en algunas de sus tantas ramas. ¿Dónde entra entonces la parte lógica? En la parte lógica yo me diría, bueno, ¿cómo es? Yo puedo añadirle a este sujeto este predicado, porque recuerden que esto se llama predicado en las oraciones de este tipo. Y este sujeto y este predicado que yo estoy enlazando con este verbo coinciden con lo que existe en la realidad. O sea, ¿es verdadero esto? Este puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, yo cuidaba mis flores y sin embargo ser un error. Es decir, no coincide con la realidad. Por lo tanto, sería una mentira. O puede ser que sea completamente verdadero. Entonces, en el sentido lógico, esta misma oración podría ser, digo podría ser porque no lo sabemos, a menos que tuviéramos una experiencia directa de esto. Esta podría ser verdadera o podría ser falsa. Y esto sí le interesa a la lógica. A la lingüística no le interesa si es verdadero o falso, a la lingüística le interesa que esté bien construido. Y esta es la forma como solemos construir las oraciones en español. No es la única manera, por supuesto. Por ejemplo, si habláramos de un poema, a veces los poemas hacen ciertas alteraciones, pero en general es la forma como estructuramos las cosas. No solemos hablar como Yoda. ¿Si alguien ubica a Yoda de Star Wars? O quiero suponer que sí han visto las películas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Qué es lo que hace Yoda? Cuidaba yo a mis flores, ¿no? O sea, eso sería una forma de estructurarlo. A mis flores cuidaba yo. Esa forma de construir, aunque es más cercana a la poesía, y de hecho como lo puede usar un poeta,
no es tan típica, vaya. ¿Qué es lo que pasaría en latín? En latín es completamente diferente. Por ejemplo, les voy a poner aquí una oración en latín. Ego. Okay, creo que está bien escrito. Esto lo estoy escribiendo como si escribiera español, ¿ok? O sea, estoy siguiendo la estructura del español. Aquí tenemos nuevamente en verde nuestro sujeto, que es ego, que en este caso significa yo. Aquí tenemos nuestro verbo, solo que es un verbo compuesto, es decir, hay un verbo en presente con uno en infinitivo. Nuevamente, esa es una cuestión de lingüística, a la lógica solo interesa en cuanto que tenga sentido. Entonces dice, yo quiero comer, ¿ok? Por eso son dos verbos, el quiero que está en presente y coincide con mi sujeto, manducare que es comer que está en infinitivo, y luego tengo un objeto directo, es decir, ¿qué es lo que yo quiero comer? Pues quiero comer pan. ¿Ok? Nuevamente estoy manejando la misma estructura que manejaría en español, pero sucede que en latín yo puedo alterar esto. Por ejemplo, yo podría decir panis voleo manducare ego. Y a pesar de que suene todo extraño y no tenga aparentemente sentido, al traducirlo me va a decir exactamente lo mismo. O yo puedo decir voleo ego manducare panis. Es decir, altero nuevamente la estructura, separo inclusive los dos verbos y se entiende aún así al traducirlo la idea. Obviamente si no hay más palabras, pues es más fácil de traducir, ¿no? ¿Por qué? Porque en latín no tienen este problema de que tiene que seguir cierta estructura en específico. Si ni siquiera en español es necesario que sea completamente así, tampoco lo tiene en latín. Pero en latín yo puedo ponerlo de diferentes maneras y sigue siendo exactamente el mismo resultado. Es decir, la lógica que existe detrás del latín es un poco distinta a la lógica que hay detrás del español, a pesar de que somos una lengua que nació del latín y de otras. El ruso, por ejemplo, es muy distinto al español. No solo en sus reglas, sino también en cómo funcionan sus declinaciones. Bueno, en pocas palabras, todo eso lo estudiará la lingüística, pero también tiene su afectación al momento de estudiar lógica. No tanto por la estructura, sino por la forma como la gente piensa, ¿ok? Cómo estructura las ideas o las cosas, para poder luego expresarlas por medio del lenguaje. Entonces, pues sí hay ahí una relación. ¿Cuál sería el problema? ¿O cuál podría ser uno de los problemas respecto a la gramática? Pues nuevamente caer en el gramaticismo. Entonces, nuevamente aquí el peligro. Ok, el peligro nuevamente va a ser caer en una exageración. Es decir, sí existe una relación entre ambas, pero no podemos reducir la lógica a la gramática ni la gramática a la lógica, que es básicamente lo que significa el gramaticismo lógico, es decir, reducir la lógica al campo de la gramática. ¿Por qué? Porque de esta manera se advierte en la lógica una especie de sintaxis que estudia las reglas, tanto de la formación como de la transformación de oraciones, cuando la lógica no solo se encarga de eso. La lógica, recuerden que va más allá. Entonces, ese podría ser uno de los peligros, que creamos que al final la lógica es pura sintaxis, o sea, puro ver cómo se estructuran estas oraciones, que sí tienen su lógica de fondo, pero no es... La lógica no estudia solamente esto, ¿me explico? Eso se puede encargar la gramática, la sintaxis u otras, pero no es únicamente cuestión de la lógica. Por ejemplo, ya mencioné la cuestión de que a la lingüística no le interesa si esto es verdadero o falso. A la lógica sí. Que esto pueda ser verdadero o falso para que sea una premisa verdadera y a partir de ahí hacer un razonamiento. ¿Ok? Bueno, esta es esta parte de la gramática y el primer psicologismo, la gramática. El último, las matemáticas. Ya mencioné anteriormente, creo que no los dejé anotar, pero bueno. Ya mencioné anteriormente la relación que existe entre las matemáticas y la lógica. Al fin y al cabo, las matemáticas son un tipo de lógica. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener una idea de cómo funciona las ideas o las estructuras matemáticas y que al fin y al cabo funcionan con su propia lógica. Lo que pasa es que el pensamiento matemático, fisiológicamente hablando, no funciona o no trabaja igual que el pensamiento de lectoescritura. Es un tanto distinto, o sea, no es completamente igual, o no pasa por los mismos procesos. Por lo tanto, puede ser que seas muy bueno en lógica cuando se trata de lenguaje, pero no tan bueno cuando se trata de matemáticas.
y que obviamente implica también conocer el lenguaje matemático, cosa que normalmente no nos enseñan, para poder saber qué significan ciertas cosas. No sé si me permite ponerlo, pero quiero ver si me lo permite. A ver, letras, bla, bla, bla. No, creo que no va a poner. Hay ciertos símbolos medio raros. Yo sé que lo estoy dibujando todo gacho, pero voy a eliminar esto. Imagínense este símbolo, que es como una E invertida. De hecho, es como una, sí, es como una E invertida. Este símbolo, ¿cuántos de ustedes saben qué significa esta E invertida? No, no lo sé. Ok. Vean esto. Esto es parte del lenguaje matemático. Yo sé que estoy escribiendo todo gacho, no se preocupen. Esto lo que me dice es que X, de hecho puedo poner aquí otro símbolo que implique el todo. X pertenece a R, es decir, X pertenece al número, a los números reales. Quiere decir que aquí yo puedo poner cualquier número, sea negativo, sea positivo, sea decimal o no sea decimal. Cualquier número, digamos el 1.00000, el 1.05 pertenece a los reales, ¿ok? Eso es lo que significa esto. Esto, por ejemplo, no nos lo suelen enseñar en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente cuando tú abres un bendito libro de matemáticas y te encuentras con algo que te dice algo semejante a esto, y que aparte le agregan un simbolito aquí todo raro, como una B invertida, que no me salió la B invertida, pero que le agregan este símbolo todo medio extraño de la B invertida, y que luego le agregan que si 3 puntitos, los 3 puntitos creo que eso sí lo suelen manejar más, ¿no? Entonces que dice que todo X, por lo tanto Y, que pertenecen ambos al conjunto de los números reales. Este lenguaje todo raro, todo mal escrito, por cierto. No se lo describo con el otro porque no tengo los simbolitos acá para poner. Que pertenecen a R. Ah, mira, ya escribí mejor. Todo esto, por ejemplo, no lo sabemos leer porque no sabemos el lenguaje. Las matemáticas tienen su propio lenguaje, que son lenguajes, como su nombre lo indica, simbólicos. Los números en sí mismos son un lenguaje simbólico, porque un número implica o tiene de fondo toda una filosofía del por qué el 1 es un 1, por qué el 0 es un 0. Se supone que el primer número que descubrió la humanidad fue el 29. O bueno, es el primer número registrado, no es que lo haya descubierto la humanidad, sino el primer número registrado fue el número 29. Porque hay un huesito que se encontró donde hay 29 marcas que se supone o se deduce que usaban para contar algo. ¿Qué es lo que contaron? ¿Quién sabe? Pero podría haber sido lo que habían cazado. Entonces, ese proceso de las matemáticas obviamente tiene su propia lógica. Bueno, es lógica al fin y al cabo, pero abstraerlo y convertirlo en algo más abstracto, como un número, y luego en letras, que es el álgebra, y luego en relaciones más complejas como el cálculo, pues obviamente implica una serie de reglas también. Reglas que nosotros en matemáticas conocemos como axiomas. Entonces aquí tenemos que las matemáticas funcionan con axiomas. En este sentido, las matemáticas y la lógica se asemejan bastante, porque muchos axiomas funcionan como si fueran principios. Y obviamente las matemáticas también tienen de fondo los principios lógicos supremos, ¿ok? Y básicamente muchos axiomas son eso. Estos axiomas pueden ser tan sencillos como este. Y ahorita van a ver qué tiene que ver con la lógica también. ¿Ok? ¿Qué significa esto? A es igual a A. ¿Qué creen que me quiera indicar esta cosa? Pues ¿qué quiere indicar esta fórmula o esta operación, esta acción? No sé, la verdad. Nada. Pónganse a pensar bien. A es igual a A. El número es igual a otro número, o sea, el mismo número. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, aquí tenemos una igualdad. Ok, este simbolito es el de igualdad. Que de hecho también puede ser equivalencia, pero bueno, este es igualdad. Cuando yo digo que A es igual a A, estoy diciendo que esto es una identidad. Es decir, un número no puede ser distinto de sí mismo. Aquí estamos hablando de identidad.
Hay veces que lo van a encontrar con 3 rayitas, que significa que es idéntico a, ¿ok? Pero en general esto es lo que quiere decir, hay una igualdad. Esto puede parecer algo completamente lógico y evidente. De hecho, es algo evidente. Y ahorita vamos a ver por qué es evidente. Pero eso es un axioma. Es un axioma de las matemáticas. Entonces, si yo te digo que 1, pues 1 tiene que ser 1. 1 no puede ser 2. ¿Me explico? Hay quienes con truquitos matemáticos quieren llegar a decir que 2 puede ser igual a 5 y no a 4. Pero son esos, son trucos matemáticos. Y normalmente saltándose algún axioma justamente para que pareciera que es correcto. Entonces, esto es como que el primer axioma de las matemáticas es que un número o cualquier cosa tiene que ser idéntica a sí mismo. En este caso, por cualquier cosa me refiero a cualquier cosa cuantitativa. X tiene que ser igual a X. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, quiere decir que yo puedo manejar de muchas maneras exactamente lo mismo porque son iguales o equivalentes o idénticos. Hay otro axioma que seguramente han utilizado y tal vez no se han dado cuenta. Lo voy a poner de este lado. Lo voy a poner con la suma. A más B más C es igual a más B más C. ¿Ok? Esta es otra, que si no me equivoco es la asociativa o la distributiva. No me acuerdo cuál de los axiomas es. ¿Qué significa esto? Que no importa yo como una de las cosas, al fin y al cabo me va a dar exactamente lo mismo en la suma. Y lo mismo pasa en la multiplicación. Podemos demostrarlo, así como demostrarlo no, pero sí podemos demostrar qué pasaría si no fuera así. Pero vamos a ver, a comprobarlo. 1 más 2 más 3. Y aquí tiene paréntesis para que se dé la idea de a qué me refiero. Ok, si yo hago esta operación, si yo sumo 2 más 3 me va a dar 5, más 1, 6. Ok, me da 6. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer 1 más 2 más 3. Es decir, el 3 al final. 1 más 2 es 3, más 3 es 6. Por lo tanto, quiere decir que esto es igual a lo de abajo. ¿Ok? Estos dos son lo mismo. Puede parecer lógico, nuevamente, puede parecer lógico. Pero resulta que eso es bastante útil cuando estudias cálculo. Porque hay cosas que si lo acomodaras de esta manera no podrías resolverlo. Pero si como aplicas este axioma, tú puedes mover estos paréntesis de lugar, o vaya, mover la operación, romper la operación en diferente lugar, y entonces ya te lo permite. Esto nuevamente es algo de lo que normalmente no nos suelen enseñar, o si nos lo enseñan no le hacemos mucho caso porque es demasiado complejo para nosotros. Y entonces aquí tenemos que esto es una herramienta útil en ciertos casos, donde es importante separar o factorizar o eliminar ciertas cosas, porque nos permite mover entonces la operación de donde esté. ¿Ok? Aquí solamente son 2 ejemplos, pero si se dan cuenta funciona básicamente con lo mismo que funciona la lógica en el lenguaje. Funciona con ciertos principios, que en el caso de las matemáticas se van a llamar axiomas. ¿Cuál es el peligro de las matemáticas? Nuevamente caer en un extremo, es decir, el matematicismo. Querer que la lógica se reduzca únicamente a la formación de las matemáticas. O que todo es matemático, en pocas palabras. Y no. Que en realidad el peligro no es tanto, porque al fin y al cabo las matemáticas son lógica también. Simplemente cambia. Entonces, de hecho, por ejemplo, María Elena Chapa, lo que voy a decir a continuación lo dice esta autora. No lo voy a escribir, pero sí voy a escribir el nombre de la autora. María Elena Chapa. ¿Ella qué es lo que dice? Ella dice que la única diferencia entre la lógica y la matemática parece residir en que la lógica estudia los pensamientos, investigando lo que ya hemos dicho, ¿no? Que investiga sus estructuras, los considera como objetos, mientras que las matemáticas estudiarán las relaciones mismas, es decir, prescindiendo del contenido y considerando únicamente las relaciones, que no se refieren, considerando que esas relaciones no refieren a nada. En pocas palabras, este estudia las lógicas, estudia las estructuras, las matemáticas estudian las relaciones que hay entre las estructuras. Pero la diferencia también, que yo le añado, es que estas estructuras son cuantitativas. Entonces, cuando yo digo que 1 más 2 más 3 es 6, estoy hablando de una relación. No tanto qué significa el 1, el 2 y el 3, sino la relación que existe entre ambos. Porque cuando yo ya empiezo a meterlo con cosas concretas, entonces se convierte básicamente en física. Ya no es matemática, ya es física. O sea, que yo explique que la gravedad es igual a la constante gravitacional por bla, 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 a la constante gravitacional que multiplica a la distancia al cuadrado a la masa del primer objeto por la masa del segundo objeto, todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, que es básicamente la ley de la gravedad de Newton. Pues eso ya es física, ya no son matemáticas, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Matemáticamente a esa fórmula lo que interesa son las relaciones que hay.
no tanto el contenido de las mismas. ¿Ok? Entonces, básicamente esa sería la cuestión. Ya había también explicado un poco esta relación, entonces no voy a continuar más con esto. Terminemos entonces la clase con lo siguiente. Aunque quiero que aquí me falta una diapositiva. Ok, los principios lógicos supremos. Yo creo que con eso ya acaba esta clase y ya la siguiente clase, o sea, les voy a dejar material para que lean durante de aquí a lunes. No va a ser mucho, no crean que les voy a dejar tanto. Y aunque fueran muchas hojas, va a ser algo que puedan ustedes leer 10 minutos diarios. Ok, principios lógicos supremos. ¿Qué principios lógicos supremos vamos a tener? Bueno, para empezar, ¿por qué se le llama principios lógicos supremos? Se le llama principios lógicos supremos. Son supremos porque todo el pensamiento, esa es mi propia definición para rápido. Pensamiento depende o nace ok, esta es la forma fácil de entenderlo, porque todo depende de ellos, básicamente. Es decir, si no existen ellos, simplemente no tienes pensamiento. Y por lo tanto no existiría la ciencia, no existiría ni siquiera el conocimiento común, porque pues, no podrías entender nada de la realidad. Ahí tendrían toda la razón los escépticos si fuera así. Entonces, la otra forma de entenderlos es que son supremos justamente porque no pueden ser demostrados. Son evidentes en sí mismos, y no pueden ser demostrados. En este caso eso significa que sean evidentes, que no se pueden demostrar. ¿Por qué no se pueden demostrar? Porque para hacer una demostración dependes absolutamente de ellos. Obviamente es una aberración lógica querer demostrarlo. Es como el método científico. Pueden... A ver, así muy rápidamente en el chat, respóndanme solamente con sí o no. A la siguiente pregunta. ¿Puede ser demostrado el método científico utilizando el método científico? En el chat solamente pongan sí o no, dependiendo de lo que ustedes piensan. Se lo vuelvo a repetir una segunda vez por si no queda clara la pregunta. ¿Se puede demostrar el método científico utilizando el método científico? Les doy un minuto para que respondan y ahorita continuamos. Que les quedan como 30 segundos. Bien, todavía me falta gente porque conteste. Ok, tiempo. ¿Alguien más faltó? Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pues la respuesta correcta es no. Lo siento, Viridiana, que dijiste que sí, pero no, la respuesta es no. Pero hay que entender por qué no. Porque tiene que ver justamente con esto, con un principio lógico supremo, que es que tú no puedes demostrar algo que estás partiendo de ese mismo algo. Es decir, yo no puedo utilizar, se volvería un círculo vicioso porque no puedo demostrar aquello que voy a demostrar con lo mismo que estoy demostrando. Si se dan cuenta, inclusive la forma de decirlo ya expresa lo ilógico que es completamente. No tiene sentido, vaya. Porque para que yo pueda hacer un experimento tengo que dar por hecho que existe el método científico. Entonces, si yo quiero demostrar el método científico, pero el método científico simplemente es una contradicción. Y es ahí donde viene la palabra clave, la contradicción. Entonces, los pensamientos lógicos supremos son supremos, son principios justamente por eso. Porque no pueden ser utilizados para demostrar nada, más bien no pueden demostrarse
porque todo parte de ellos. Si ellos pudieran ser demostrados, entonces no serían supremos. Serán un principio, pero no un principio supremo. En cambio, si los negamos, entonces la realidad se viene abajo. Lo que les decía, si yo niego un principio lógico supremo, no existiría la lógica, no existiría, ¿cómo se llama?, las matemáticas, no existiría ninguna ciencia, no existiría siquiera el pensamiento, porque nada tendría sentido absolutamente. Para que exista un pensamiento en nosotros, tiene que haber una forma de organizar las cosas. Entonces ahí tiene la base la lógica. Y esa forma son justamente estos principios. Estos principios, Aristóteles fue el primero en formularlos. Es decir, no es que los haya descubierto él, sino que simplemente fue el primero en formularlos y explicarlos. Pero él aparte los saca de la realidad misma. Es decir, no son simplemente principios lógicos, son también principios metafísicos. La realidad es así. No es que sea, ¿cómo se llama? No es que nosotros nos lo inventemos en nuestra mente, sino que la misma realidad nos exige ser de esa manera porque así es la realidad. Vamos a ver que lo hay quien ha tratado de negar esta parte de la realidad, pero es que así es como la realidad funciona de esta manera. Si tú los tratas de negar, lo que terminas haciendo es justamente toda una serie de contradicciones que ni tú mismo te vas a entender. Entonces, por eso es que son supremos, porque antes de ellos no puede haber nada, y por otro lado, son evidentes, y eso significa que no pueden ser demostrados. Son tan claros que el solo hecho de negarlos ya nos demuestra pues que sí, sería imposible. Lo mismo pasa con las matemáticas en ese sentido. Veamos cuáles son estos. Tenemos en primer lugar al principio de identidad. ¿Recuerdan que hace poco les puse esto? A es igual a A. Ahí yo los manejaba como una cuestión algebraica, pero aquí podemos mencionarlo también en la cuestión del lenguaje. Cualquier cosa es idéntica a sí misma. Por eso es que además de ser un principio lógico, es un principio ontológico o metafísico. Es decir, yo soy idéntico a mí mismo. Yo no puedo ser yo y no ser yo a la vez. ¿Ok? Que eso ya es un principio diferente. Pero que parte justamente de la identidad. La identidad es la que nos hace únicos, llámese en sentido lógico o en sentido inclusive real, y que por lo tanto nos hace distintos de otros. Es decir, el otro tiene que tener algo que yo no tenga para que pueda ser distinto de mí y pueda ser un otro. Si yo tengo un 1, el 2 tiene que ser distinto del 1, porque si el 2 y el 1 tuvieran el mismo contenido, entonces no tendría sentido hablar de 1 y de 2. Simplemente no tendría sentido, no sabríamos hacer ninguna fórmula matemática porque no existiría una diferencia entre ningún número. Entonces, eso significa el principio de identidad. Las cosas son idénticas a sí mismas y en el pensamiento una idea es idéntica a sí misma. Por ejemplo, un concepto tiene que ser idéntico a sí mismo y no puede ser este concepto y otros conceptos a la vez. O es uno o es otro. Pero para entender esto hay que entender entonces el segundo principio. El principio de no contradicción. Algunos le llaman de contradicción, pero es más correcto de no contradicción. ¿Qué significa esto? A no puede ser A y B al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Quiero aclarar a qué se refiere esto. Y para eso les voy a hacer otra pregunta. El que quiera responderla en voz alta, mucho mejor. ¿Tú puedes ser joven y vieja a la vez? ¿No? ¿Por qué no? Porque, pues físicamente, no, o sea, no se puede. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo un poco más complicado. O sea, sí está bien lo que acabas de decir. Vamos a ponerlo un poco más complicado. ¿Es contradictorio decir que eres joven de cuerpo pero vieja de corazón? O de mente, vaya. Puede ser de mente, profe, ¿no? ¿No es contradictorio? Pues sí es contradictorio porque pues hasta tu corazón envejece. No, corazón estoy hablando en forma metafísica. Ah, En forma, metafísica, perdón, ok. no metafísica, en forma metafórica, perdón, no metafísica, metafórica. Bueno, por eso me decía en mente, o sea, que tal vez mentalmente puedas sentirte muy adulta, pero tu cuerpo pues, es de un joven, ¿no? ¿Sería contradictorio o no? Ya por ahí alguien dijo que no es contradictorio. Voten, ¿quién dice que sí es contradictorio y quién dice que no? Pues ya viéndolo desde ese punto, pues no es contradictorio porque pues a muchos nos ha pasado eso. Ok, tú dices que no es contradictorio. ¿Alguien más?
¿Quién dice que sí es contradictorio? Como hay un silencio sepulcral, supongo que significa que nadie piensa que sea contradictorio. De acuerdo. La respuesta correcta es que no es contradictorio. Y para eso hay que entender lo que acabo de poner yo acá. Para que algo no sea contradictorio, tiene que cumplir solamente con... Bueno, más bien, para que algo sea contradictorio, tiene que violar alguna de esas dos características. Que lo que se está hablando sea al mismo tiempo y que además sea bajo el mismo aspecto. Es decir, si yo digo que soy joven y viejo, así en general, entendido por joven y viejo físicamente, al mismo tiempo, está violando justamente eso, que lo estoy haciendo al mismo tiempo. Ahí sí es contradictorio. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dijo su compañera, no puede ser joven y viejo a la vez. Pero además lo estamos haciendo bajo el mismo aspecto, es decir, si me estoy refiriendo al aspecto corporal, estoy diciendo que al mismo tiempo y bajo ese mismo aspecto estoy diciendo dos cosas que son opuestas. Por lo tanto, ahí es completamente contradictorio y no tiene sentido lo que estoy diciendo. En cambio, si yo te digo que soy joven de cuerpo, pero maduro de corazón, hablando metafóricamente, ¿estamos hablando de que es al mismo tiempo? Sí, pero estamos hablando de que es bajo el mismo aspecto, que no es bajo el mismo aspecto, por lo tanto no hay contradicción. Para que exista la contradicción tiene que darse que sea al mismo tiempo y bajo este mismo aspecto. Como en uno estoy hablando del aspecto físico y en el otro del aspecto, nos voy a llamarle de madurez, pues entonces ahí no hay una contradicción. Puede ser que yo sí realmente sea joven, pero que tenga una mentalidad madura o de adulto. ¿Vale? Entonces, ahí no hay ninguna contradicción porque no se están cumpliendo las dos condiciones. ¿Ok? Básicamente en eso consiste, ¿de acuerdo? Obviamente las matemáticas funcionan también bajo este principio. El 1 no puede ser 2 y 3 a la vez. ¿Por qué? Porque ya sería una contradicción. O no al mismo tiempo. Si ya ves después del resultado de algo, pues ya sería otra cosa. Entonces, ahí es donde podemos ver, en primer lugar, podemos ver la cuestión de la identidad, en segundo lugar, la cuestión de la contradicción. Como pueden ver, podríamos decir que es algo lógico, que es algo, pero la palabra correcta no sería lógico, es algo evidente. Es tan evidente que si yo lo trato de contradecir, simplemente no tendría sentido la realidad, no tendría sentido nada. Luego tenemos el principio del tercer excluido. Básicamente este principio nos dice que entre A y B no existe un C, ¿ok? Es decir, o eres o no eres. No es como que haya ahí de medio soy. Les quiero poner un ejemplo, bueno, no poner, sino más bien mencionar un ejemplo de a qué me refiero con esto. No sé si les ha pasado, o ustedes mismos lo han hecho, que van al doctor y le dicen, es que estoy medio enfermo de la garganta. Como que me medio enfermé. Bueno, aquí el punto es que, aunque lo manejamos así en el lenguaje cotidiano, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque o estás enfermo o no estás enfermo. No hay el medio me enfermé. En todo caso, sería una enfermedad leve, o moderada o grave. O sea, puede haber grados en la enfermedad, sí, pero no puede haber un medio me enfermé. O estás enfermo o no estás enfermo, punto. Si no estás enfermo, entonces no tiene sentido que vayas al doctor. Y si estás enfermo, pues entonces, pues sí, ¿no? Sí vas a ir a que te mediquen. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo manejamos, eso se da mucho en el lenguaje cotidiano, obviamente porque es una forma de expresión, no es porque la gente no sepa pensar, simplemente es una forma de expresarse. Pero, en dado caso, está mal manejado. O sea, no es correcto decir que estoy medio enfermo, estoy medio caliente. O estás caliente o no estás caliente, punto, ¿no? Si no estás caliente, pues estás muerto, porque un ser vivo tiene que estar caliente a fuerza. Entonces, bueno, básicamente a eso me refiero, ¿me explico? No puede haber un intermedio. Y muchas veces, y también esto pasa en el sentido lógico, no hay un intermedio entre las ideas. O se es o no se es una cosa. Justamente por lo mismo, porque estos tres van de la mano. O sea, si se dan cuenta, estos tres van todos de la manita. Hay un último principio que ahorita se los voy a decir, pero quiero aclarar que todos estos de acá, los que voy a poner en verde, o sea, estos tres principios de acá, fueron los que Aristóteles formuló. El cuarto principio que voy a mencionar no lo formuló Aristóteles, lo formuló Leibniz, muchísimos siglos después, porque Leibniz ya es de 1600, 1700, y es el principio de razón suficiente.
Este principio de razón suficiente nos dice básicamente que todas las cosas tienen una razón de ser o una causa. Más bien, una razón de ser. Esto es un principio que metió Leibniz, como les mencioné, y Leibniz pues era básicamente un racionalista. Además de que era matemático también, además de filósofo, entre otras tantas cosas. Entonces, los de verde, los tres de verde, lo de identidad, no contradicción y tercer excluido, fue Aristóteles, así como para que lo tengan en mente, Aristóteles. Mientras que este fue Leibniz, que es también el que creó el cálculo, por cierto, junto con Newton. Entonces, tenemos estos cuatro principios. El de razón suficiente creo que es bastante claro por sí mismo. Nos dice que todo tiene una razón de ser, en pocas palabras. Acaba de aclarar una cosa. Leibniz, junto con decir que todo tiene una razón de ser, también llegó a decir que el que todo tenga una razón de ser no quiere decir que podamos conocer todas las razones. Simplemente que tiene que tener una razón de ser. Y entonces, pues obviamente, pues tiene también su aplicación en la ciencia, porque justamente la ciencia busca siempre la razón de ser de las cosas. Lo que pasa es que lo busca de diferente manera de la filosofía, pero también la filosofía busca la razón de ser de las cosas. ¿Ok? Que ojo, dice razón, no dice causa. ¿Ok? Yo dije hace rato causa, pero es razón, una razón de ser. O su razón, la razón suficiente de que sea. Porque hablar de causalidad es otra cosa completamente distinta. Bien, entonces básicamente con esto terminamos esta parte. Les voy a dejar lecturas para profundizar en esto e ir adelantando la cuestión del concepto, porque ya la siguiente semana comenzamos con lo que es el concepto. Y recuerden dejarme en el foro sus Twitter, porque vamos a empezar a analizar. De hecho, vamos a empezar ya a analizar cosas que manejen estos principios, ¿ok? Los voy a etiquetar en algunas pláticas o discusiones que están habiendo ahorita. El tema no importa, o sea, realmente no nos va a interesar tanto el tema, sino más bien analizar si hay alguna contradicción, si hay alguna cuestión de falta de identidad o de tercer excluido, para que se vayan dando cuenta que esto existe y que existe obviamente en el lenguaje cotidiano. La más común que vamos a encontrar es la contradicción. Que comienzas hablando de una cosa y luego dices otra cosa que contradice lo que ya había dicho anteriormente y que estás hablando de lo mismo y estás hablando del mismo aspecto, ¿no? O sea, al mismo tiempo y al mismo aspecto. ¿Ok? Y que por lo tanto, pues no tiene sentido muchas veces lo que se expresa. Ya vamos a ir analizando algunos casos, yo los voy a etiquetar tal vez en ciertas discusiones, y por eso necesito sus Twitter también. Bien, dicho esto, ¿alguna duda hasta el momento? Profe, Mande. con respecto a las lecturas, ¿va a estar subiendo una lectura por cada clase? Sí, por ejemplo, ahorita que es fin de semana les voy a subir seguramente una o dos lecturas. Recuerden, no se espanten por el número de páginas. Si les pongo que son 20 páginas, no se espanten. ¿Por qué? Porque esas 20 páginas no las van a leer de un día para otro. Bueno, la idea es esa. Obviamente ustedes tienen que saber organizarse también, ¿no? Pero, por ejemplo, 20 páginas, tú puedes leer tal vez 3 páginas al día. Te tomas 5 minutos para leer una, 5 minutos para leer otra y 5 minutos para leer otra. Ya si quieres tomar apuntes, pues ya es a decisión propia. Y así puedes ir adelantando hoja. Cuando te das cuenta, ya leíste hasta todo un libro entero, si tú lo vas haciendo lentamente. Eso es porque eso es fin de semana. En las clases normalmente les dejo lecturas iniciales o alguna pequeña actividad, que fue el caso del día de hoy. A veces no se las voy a dejar, a veces vamos a comenzar directamente con la videollamada, dependiendo del tema y de la cantidad de tiempo que tengamos. Porque también vamos a ir haciendo ejercicios en vivo. Es decir, yo les pongo el ejercicio y ustedes lo van resolviendo. Solamente que para eso todavía quiero que lleguemos primero al concepto para ir haciendo este tipo de ejercicios y otros pues van a ser analizados directamente en Twitter. Entonces eso no van a quedar, ¿cómo se llama? En plataforma, pero sí es para que los vayan analizando o los analizamos, los leen en el Twitter y ya luego los analizamos acá. ¿Ok? ¿Eso responde a tu pregunta? Ok, sí, es que, bueno, ajá, sí, está bien. Gracias. ¿Porque se te complicó la lectura de hoy? No, solo que pues, no sé, como que me estoy despertando, ¿no? O sea, si puede dejarlo un día antes, no sé, para leerlo con tiempo y entenderle bien, porque pues cuando me estoy despertando como que ni siquiera sé quién soy, ¿no? Ok, no, está bien, no, me parece entendible. Ok, puede ser que también se las pueda dejar desde antes para que ya al día siguiente pues iniciemos Sí. directamente con la videollamada o con un pequeño ejercicio muy sencillo y ya, ¿no? Pero sí, sí puede ser también. Está bien, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestión, queja, sugerencia?
Sobre la tarea, ¿será que pueda repetir otra vez cómo va a ser el proceso? Son varios conceptos, creo que son 20 conceptos, la verdad no me acuerdo cuánto les puse. Ajá. De esos conceptos, yo les sugiero, o sea, ustedes pueden ponerse de acuerdo como quieran, pero yo les sugiero que se los dividan. Obviamente, sepan lo que el otro está haciendo, es decir, si el otro está investigando qué es la lógica, qué es demostración y qué es pensamiento, todos tienen que saber esa información. De cualquier manera, esa información obviamente va a estar cargada en la plataforma, entonces si en algún momento requieren revisarla, pues simplemente se meten a la tarea y ya va a estar su respuesta. Entonces, mi sugerencia es que se lo dividan. Yo, ahorita, por ejemplo, tenemos conectados a 11. Quiero suponer que estos 11 que están conectados son los que de por sí están en la lista. Entonces, por ejemplo, divídanselo entre los 11 o entre la cantidad que sean. Solamente tengan presente que Oscar no está ahorita entre semanas, sino que está los sábados, entonces no lo incluyan. Y comiencen, y bueno, se dividen los conceptos de forma que sea equitativo. Y cada uno investigue lo que le toca, obviamente informe a los demás que ya subió su parte, para que entonces cuando ya esté listo, o sea, yo lo voy a realizar en la siguiente semana también el miércoles, en la tarde, ya que esté listo, pues entonces ustedes lean, o sea, métanse a ver todo lo que escribieron sus compañeros. Si hay algo que hay que corregir, pues pueden comentar o pueden agregar sus comentarios. Si no hay nada que corregir, pues ya tienen ahí donde profundizar en el glosario. Y sí traten de que sean los diccionarios especializados. Yo les dejé 3 enlaces. De hecho, hay 2 enlaces. Los 2 primeros enlaces son el mismo diccionario, solamente que son diferentes tomos. Porque uno va de la A a la K y el otro va de la L a la Z. Y el tercer es un diccionario completamente distinto. Pero no necesariamente tienen que ser esos diccionarios. De preferencia, si es posible, pongan la fuente de donde lo están sacando. Y para eso lo tienen que hacer en formato APA. Entonces, si no saben qué es el formato APA, y me mandan un mensaje para que les diga o les suba el material de puedan saber cómo se hace el formato APA en una fuente. Solamente me interesa la fuente. De preferencia. Si no lo ponen, bueno, te los puedo pasar por esta ocasión, pero sí es importante que aprendan a hacer el formato, a usar las fuentes, a poner fuentes y que aparte esas fuentes sean en formato APA, que es el que normalmente se utiliza en ciencias sociales y psicología, pues que también en ciencias sociales, para los proyectos, las tareas y proyectos de investigación. ¿Ok? Entonces, Okay, pues, ok, entonces, añadir entrada es como las tareas las que luego nos han dejado, ¿no? O sea, hay 2 opciones, tanto lo puedes escribir directamente como si fuera un texto. Ajá. Y también puedes añadir el archivo, ajá. Sí. En formato APA. Ahí donde dice archivos, adjuntar archivos, en esa parte podemos hacerlo ya como en Word, ¿no? Y subirlo en el formato APA. Sí, yo normalmente les sugeriría que lo hagan directo en la plataforma. Lo que sí puede llegar a pasar, mi sugerencia, ahorita que me dicen, cuando trabajemos con la plataforma, sí les sugiero lo siguiente. Sin importar si es un pequeño resumen o si es un gran trabajo de 20 hojas, háganlo primero en Word y ya luego le dan, o sea, lo seleccionan todo, le dan Control C y luego para pegarlo le dan Control V, ya cuando lo vayan a subir. ¿Por qué? Porque luego, por la cuestión del tiempo, se cierra la plataforma. Es decir, creo que no pasan ni 15 minutos y ya se cerró. Entonces, para evitar eso, pues háganlo de esa manera y así no se pierde la información. Así si se les llega a cerrar la plataforma, pues ya está el archivo y simplemente copian y pegan. En caso de que por alguna razón no los deje copiar y pegar, porque hay veces que algunas computadoras por alguna razón no les permite, que te dice que que no tienes el permiso para no sé qué cosa o que no funciona no sé qué. Si por alguna razón no te lo permitiera, entonces ya subes el archivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más tedioso, porque si subes un archivo hay que descargar el archivo, leer el archivo, es más fácil pegarlo directamente en la plataforma. Entonces, si de plano no te deja porque te sale este error de que no puedes o de que no te lo permite simplemente, pues simplemente subes el archivo y ya. Ahí pues ahora sí que no nos queda de otra más que descargar el archivo luego y leer. Cuando son tareas, en el caso de las tareas, hay veces que se los pido que sea directo en plataforma y hay veces que se los dejo a libertad de que lo hagan directamente o lo hagan con archivo. O hay veces que es simplemente archivo. Normalmente es simplemente subir un archivo. Entonces, en esos casos no te va a dar la opción de escribir nada. En este caso, para esta tarea en específico, sí se los permite escribir directamente. Traten de que sea escrito directamente, pero con esta sugerencia que les he dado de hacerlo primero en el Word. Y si de plano no les deja, pues ya suben el archivo. ¿Okay? Eso para que sea un poco mejor para la lectura de ustedes. Porque, pues obviamente, si en algún momento tienen duda de un concepto, pues pueden acudir nuevamente a ese glosario. Okay.
Y, por ejemplo, hay una parte ahí en la plataforma que dice buscar y está, por ejemplo, también el abecedario. Cuando busquemos el significado, como nos lo vamos a dividir, es ya con apretar la letra del abecedario, vamos a encontrar la definición en la Así es. plataforma. Sí, Ok. sí, se va como, es automático. Cuando tú subes una entrada, automáticamente detecta cuál es el apartado. Entonces, obviamente, el concepto de lógica lo vas a encontrar en la L. Y si hubiera otros conceptos, me parece que los ordena de forma alfabética. Entonces, por ejemplo, si hubiera el concepto lambiscón, es un ejemplo nada más, ¿no? Después de lambiscón, el objeto learning, el concepto learning y el concepto lógica. Pues aparecería en orden alfabético, aparecería así con la, le, lo, ¿no? Entonces se va acomodando automáticamente. Ustedes solamente añadan la entrada y automáticamente va a aparecer ya en su letra correspondiente. Y así ustedes pueden buscar. Entonces, digamos que quieren buscar el concepto de concepto, pues se van a la C y ahí va a estar, ¿cómo se llama? La definición de concepto. ¿Ok? Entonces, así lo van a encontrar. Por eso les repito, eso no solo es una tarea, sino que aparte les sirve para estudiar. Porque si en algún momento no recuerdan un concepto, o en algún momento no queda claro alguna idea de esos conceptos que se han visto, pues ahí va a estar ya la información. O inclusive para estudiar para el examen, ahí va a estar ya la información. ¿Okay? Entonces, no solamente les sirve de tarea colaborativa, sino que aparte les sirve de repaso cuando tengan que estudiar. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, cada que vayamos a añadir una palabra es un añadir entrada, o sea, Sí. añadimos una definición y cerramos y volvemos a abrir otra añadir entrada con otra palabra, ¿no? Así es. Okay. Exactamente así. Sí, ya se van añadiendo en el lugar correspondiente de cada una de ellas. ¿Okay? Pero entonces con mis compañeros yo buscaría 2 definiciones y se los pasaría a ellos, ¿no? Y ellos si buscan otras 2, me lo pasarían a mí para irlo llenando. A ver, quiero entender, a ver, déjame ver si entendí lo que dijiste. Por ejemplo, tú buscas dos, buscas el concepto, bueno, la definición de lógica y la definición de Ciencia formal. de ciencia formal, ¿no? Y tu compañero busca la definición de ciencia empírica y el concepto de palabra, bueno, la definición de término, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente ustedes podrían subirlo independientemente del otro. ¿Por qué les digo que se los pasen? Para que, en primer lugar, o más bien, cuando tú ya lo hayas subido, le dices a tus compañeros, ya subí los dos conceptos que me tocaron, las dos definiciones que me tocaron, revísenlas. Entonces ya tus compañeros pueden revisar, pueden tomar sus apuntes de lo que tú anotaste, y si ellos, por alguna razón, que de casualidad buscaron la palabra también y se encontraron con otra, igual pueden comentar si hay algo que añadir o corregir. Normalmente es añadir, es decir, que sí lo hiciste, sí pusiste lo correcto, pero tal vez hay algo más que tal vez no habías leído tú. Pero en general es eso, o sea que simplemente se trata de que tú les avises de que ya está, para que lo puedan leer también, y entonces cuando ya estén todos, ya pueden decir, no, pues ya acabamos todos, ya se aseguraron de que todos hubieran subido sus palabras. Si alguien no había subido la suya y por alguna razón no la sube para la fecha, pues alguien más lo puede reemplazar y hacerlo por él, y así, ¿no? Por eso es que tienen que estar en comunicación entre ustedes. Entonces, más o menos a veces así como se busca que funcione, pero les repito, ustedes pueden organizarse de la mejor manera. Quizá igual, al final ustedes hacen, independientemente del glosario, o alguien recopila toda la información en un Word y se lo pasa a todos para que lo tengan a la mano. Y ya no tengan que estar revisando el glosario directamente. Pero eso ya pónganse ustedes de acuerdo, ¿ok? Yo simplemente les estoy dando ideas, ya la forma como la lleven a cabo, pues ya es de ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ya los dejo libres para otra clase. O sea, va a ser, o sea, es individual, o sea, nos vamos a dividir las palabras y cada quien vamos a subir nuestras palabras y ya en el foro es donde vamos a ver, las vamos a ver todas juntas, ¿no? O sea, no es de que nos vamos a estar pasando. De preferencia, pásenselas. O sea, yo les estoy dando las ideas, pero de preferencia pásenselas para que obviamente lo tengan a la mano. Ok. O por lo menos avísense que ya la subieron para que lo revisen los otros. Okay, pero sí, o sea, sí revísenlo porque obviamente la idea es que todos tengan la información. Y, ok. Bien, cualquier duda que tengan me lo pueden mandar por WhatsApp o por el Twitter. Por el momento pues voy a terminar yo porque ya me estoy tomando hora del otro maestro, creo. ¿O solo tienen esta clase ahí?